Nimrod fue un hombre cuya existencia se encuentra en la frontera entre la historia y la mitología, una figura envuelta en un aura de poder, ambición y desafío. Conocido como un cazador excepcional ante los ojos del Señor, su legado trasciende la simple caza. Fue un líder visionario, el fundador de grandes ciudades y el arquitecto de una torre que buscaba alcanzar los cielos. Su vida, marcada por logros impresionantes y decisiones polémicas, dejó una huella profunda en la humanidad, convirtiéndolo en un símbolo tanto de fortaleza como de desafío a lo establecido. Nimrod llegó al mundo en una época en la que la humanidad aún se recuperaba de los estragos del diluvio. Las personas caminaban con precaución, como si la tierra, bajo sus pies, fuera un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Hijo de Cush y nieto de Cam, llevaba en sus venas la herencia de una línea familiar marcada por la resistencia y la capacidad de superar adversidades. Sin embargo, desde sus primeros años, había algo en él que lo hacía destacar entre los demás. No era un niño como los otros. Desde muy pequeño, demostraba una determinación inquebrantable. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía desafiar el mundo que lo rodeaba, llenos de curiosidad y una audacia que pocos se atrevían a cuestionar. Mientras otros niños se contentaban con juegos simples, Nimrod corría por los campos, enfrentándose a desafíos que parecían demasiado grandes para su edad. La naturaleza misma parecía reconocerlo. Los vientos soplaban con más fuerza cuando él pasaba, y los animales, por más feroces que fueran, parecían vacilar ante su presencia. No era solo su fuerza física lo que lo distinguía. Había un magnetismo en su figura, algo que hacía que las personas se detuvieran a observarlo y se preguntaran qué destino le esperaba a aquel niño tan peculiar. A medida que crecía, Nimrod descubrió su pasión por la caza, pero no era una caza común. Lo hacía con un propósito, con una habilidad que rayaba en lo sobrehumano. Sus flechas nunca erraban el blanco, y la naturaleza parecía rendirse ante él. Cada hazaña suya alimentaba su leyenda, y los hombres hablaban de él con una mezcla de admiración y temor. Con el tiempo, Nimrod dejó de ser solo un niño que corría por los campos o cazaba en los bosques. Se convirtió en un hombre cuyo impacto se extendía como un río que gana fuerza al descender de la montaña. Su presencia física era imponente. Hombros anchos, manos firmes y una mirada que imponía respeto. Pero no era solo su cuerpo lo que lo hacía destacar. Su mente era aguda, y sus palabras llevaban el peso de alguien que parecía ver más allá de lo evidente. En las aldeas por las que pasaba, los jóvenes buscaban seguirlo, imitar sus hazañas y aprender de él. Nimrod tenía un don para inspirar a otros, para transformar el miedo en valentía y la duda en determinación. No necesitaba imponer su autoridad. Esta fluía de manera natural, como si fuera parte de su esencia. Lo que cautivaba a las personas no era solo su fuerza física, sino el equilibrio que parecía tener entre cuerpo y espíritu. Sabía escuchar. Pero cuando hablaba, su voz resonaba como el rugido de un león. En una ocasión, mientras caminaba con un pequeño grupo de seguidores, un hombre mayor, cuyos ojos reflejaban el cansancio de una vida larga y difícil, lo miró profundamente y le dijo: «Tú estás destinado a algo más grande, Nimrod. Los hombres necesitan un líder como tú». Esas palabras quedaron grabadas en su mente como un eco que lo acompañaría en los días venideros. Fue entonces que Nimrod sintió que algo despertaba dentro de él. Una necesidad de construir, de unir, de moldear el mundo según su visión. Comprendió que su destino no se limitaba a los campos y bosques, sino que estaba llamado a liderar hombres y dominar territorios. No quería solo conquistar la naturaleza. Anhelaba transformar la tierra, dar forma al caos y construir algo que perdurara para siempre. Con los ojos llenos de ambición, dirigió su mirada hacia las fértiles llanuras de Sinar, el lugar donde comenzaría a forjar su verdadera grandeza.
Las llanuras de Sinar se extendían ante los ojos como un océano dorado bajo la luz del sol, un vasto territorio fértil que parecía esperar a alguien con la visión y el coraje necesario para transformarlo en algo extraordinario. Era un lugar que inspiraba grandeza, y fue allí, bajo ese cielo infinito y lleno de posibilidades, donde Nimrod decidió establecer su legado. Ya no era solo un cazador habilidoso o un líder de pequeños grupos. Su ambición había crecido, tanto como su fama, y ahora lo guiaba un deseo mucho más profundo: reunir a los hombres, centralizar el poder y moldear el mundo según su propia visión. La reputación de Nimrod lo precedía, atrayendo a personas de todas partes, desde campesinos hasta guerreros, todos dispuestos a seguirlo como si fuera un elegido por fuerzas superiores, o quizás, de manera más audaz, por su propia humanidad. Con una mirada que parecía ver más allá de lo evidente y una voz que resonaba con autoridad, Nimrod no necesitó mucho esfuerzo para organizar a quienes llegaban a él. Los hombres no veían en él solo a un líder, lo veían como un símbolo de fuerza, alguien que parecía capaz de desafiar incluso a los cielos si fuera necesario. Bajo su mando, las tierras de Sinar comenzaron a transformarse. Lo que antes eran pequeños asentamientos dispersos se convirtieron en aldeas prósperas, y éstas, a su vez, crecieron hasta convertirse en ciudades imponentes. En el corazón de todo este desarrollo se alzaba Babilonia, una ciudad cuyos cimientos parecían estar hechos no solo de piedra y barro, sino también de la ambición y la determinación de Nimrod. Babilonia no era solo una ciudad, era una promesa, silenciosa de eternidad, un testimonio del poder humano cuando se unía bajo una visión común. Mientras el trabajo avanzaba, Nimrod recorría los campos y las calles en construcción, observando cada detalle con ojos atentos. Las personas trabajaban incansablemente, siguiendo sus órdenes con una devoción que rayaba en lo reverencial. Había algo en su presencia, en su mirada firme y en su voz serena, que inspiraba tanto admiración como un temor respetuoso. No era un hombre común, y todos lo sabían. Su nombre comenzó a ser mencionado en lugares distantes, y aquellos que nunca lo habían visto ya hablaban de él como el más poderoso entre los hombres, un ser que parecía haber sido destinado a grandes cosas desde su nacimiento. Pero construir ciudades, por impresionantes que fueran, no era suficiente para Nimrod. Él sentía que necesitaba algo más, algo que trascendiera los límites de la tierra y perpetuara su nombre en la memoria de las generaciones futuras. Fue entonces que su mente, siempre inquieta y llena de ideas audaces, comenzó a concebir un proyecto que no solo uniría a los hombres, sino que también desafiaría a los cielos. Mientras observaba los primeros muros de Babilonia levantarse, la semilla de su obra más ambiciosa comenzaba a germinar en su interior. Babilonia crecía día a día, convirtiéndose en algo que los ojos humanos jamás habían contemplado. Las construcciones se alzaban como gigantes de piedra y barro, firmes e imponentes, reflejando el espíritu indomable de su líder. Nimrod caminaba por las calles con la cabeza en alto, observando cada detalle, cada pared que se levantaba, cada plaza que tomaba forma. No veía solo una ciudad, veía el comienzo de algo que trascendería el tiempo, una obra tan colosal que incluso los dioses parecerían pequeños ante ella. Y entonces, de su corazón ambicioso, surgió la idea que lo cambiaría todo. Nimrod convocó a los líderes y constructores, y con esa voz firme que siempre silenciaba los murmullos, declaró: «Hagamos una torre, no una torre cualquiera, sino algo que alcance los cielos, un monumento a nuestro nombre, a nuestra fuerza. Así, nunca seremos dispersados por esta tierra». Sus palabras resonaron en el aire, despertando tanto fascinación como un temor reverencial. La idea era audaz, arriesgada, casi imposible, pero nadie se atrevía a cuestionar a Nimrod. Había algo en su presencia, en su manera de hablar y de mirar,
que hacía que incluso los más cautelosos creyeran en lo imposible. Las órdenes fueron dadas, y el trabajo comenzó de inmediato. Día tras día, las personas transportaban piedras, moldeaban ladrillos y levantaban la torre que parecía desafiar al propio creador. El sonido de los martillos y los cantos de trabajo se mezclaban con el viento, creando una sinfonía que parecía hacer palpitar la tierra bajo el mando de Nimrod. Él observaba todo desde la distancia, sus ojos brillando con una satisfacción que crecía a medida que la torre se elevaba hacia el cielo. Pero había algo en el aire, algo que nadie podía explicar. Los vientos parecían más fuertes, las noches más silenciosas, como si la naturaleza misma estuviera observando con atención lo que los hombres estaban construyendo. Nimrod, sin embargo, no se dejaba intimidar. Para él, cada piedra colocada era un mensaje de que los hombres podían ir más allá de sus límites, de que no había nada que no pudieran lograr si se unían bajo una misma visión. La torre crecía, como un coloso que rasgaba el cielo, y, desde lejos, su sombra ya se proyectaba sobre las llanuras de Sinar, un recordatorio constante de la fuerza humana unida bajo el liderazgo de Nimrod. Comenzó a concebir un proyecto que no solo uniría a los hombres, sino que también desafiaría a los cielos. Mientras observaba los primeros muros de Babilonia levantarse, la semilla de su obra más ambiciosa comenzaba a germinar en su interior. Algunos relatos sugieren que fue durante este período que Nimrod comenzó a involucrarse en prácticas que desafiaban directamente los principios del Creador. Historias antiguas hablan de rituales extraños y de una idolatría que surgió como una alternativa a la adoración divina. Su esposa, Semiramis, habría desempeñado un papel fundamental en este movimiento, ayudando a crear una estructura religiosa que promovía la devoción al hombre y a la creación, en lugar de al Creador. Nimrod ya no solo construía ciudades físicas, estaba erigiendo un sistema que llevaría su marca por generaciones, esparciendo sus ideas como semillas llevadas por el viento. Los vientos de la dispersión no solo llevaron consigo lenguas confusas, también transportaron las marcas de Nimrod a tierras lejanas. Sus ideas, sus prácticas e incluso las historias sobre su fuerza y liderazgo cruzaron fronteras, transformándose en fragmentos que moldearon culturas enteras. En cada rincón donde los dispersos se establecieron, surgieron ecos de Sinar, ecos de la ambición y el poder que habían nacido bajo la sombra de la torre inacabada. Las ciudades construidas por Nimrod se convirtieron en referentes para los Conin-Senton-Mas, nuevos pueblos. Babilonia, Erech, Akkade y Calne no eran simplemente lugares. Eran símbolos de centralización, de civilización y de una forma de gobierno que colocaba al hombre en el centro de todo. Estas ideas echaron raíces, moldeando reinos y dinastías que, incluso de manera inconsciente, llevaban la esencia del legado de Nimrod. Pero su influencia no se limitaba a lo político o cultural. El sistema de adoración que él y Semiramis habían promovido también encontró terreno fértil en tierras extranjeras. Imágenes e ídolos que representaban el poder humano, la naturaleza e incluso figuras celestiales comenzaron a aparecer en otras naciones, llevando consigo la sombra de la rebelión contra el Creador. Estos cultos, a menudo mezclados con leyendas locales, se integraron en el tejido espiritual de nuevos pueblos, como si la figura de Nimrod hubiera trascendido el tiempo y el espacio. Mientras tanto, en Babilonia, Nimrod seguía reinando. Continuaba gobernando con la misma firmeza, aunque su visión ahora estaba más enfocada en el impacto de su legado. Sabía que los hombres que se habían dispersado llevaban consigo fragmentos de su historia, pero también entendía que esos fragmentos contenían algo más grande que él mismo. La confusión que había comenzado como un castigo parecía haber dado al mundo algo inesperado, un nuevo orden, pero un orden impregnado de la esencia de Nimrod, como si su sombra caminara, junto a todos los que habían partido de Sinar.
Nimrod ya no era solo un hombre. Se había convertido en una idea, en una leyenda que crecía y cobraba vida propia. Sin embargo, el final de Nimrod, como todo en su historia, estaba rodeado de sombras. Algunos dicen que fue traicionado por aquellos más cercanos a él, personas que se cansaron de su autoridad implacable. Otros creen que su muerte llegó de manera violenta, como un rugido de furia divina. También están aquellos que hablan de un juicio final, una caída simbólica que marcó el desenlace de su reinado. Pero nadie sabe con certeza. La verdad sobre sus últimos días se perdió, devorada por el tiempo, como si el destino mismo hubiera querido ocultar el final de una vida tan controvertida. Lo que no se perdió fue el impacto de su historia. La historia de Nimrod, como un río que fluye a través de montañas y valles, no termina en un punto final, sino en un flujo continuo que nos alcanza hasta hoy. Él fue más que un hombre. Fue un símbolo de fuerza, ambición y rebelión. Su vida nos recuerda el poder que existe en la unión y en el deseo humano de crear algo grandioso, pero también nos advierte sobre los peligros de desafiar límites sin considerar las consecuencias. La torre que intentó construir hacia los cielos no fue solo una hazaña arquitectónica, fue una metáfora del corazón humano, siempre buscando elevarse por encima de lo permitido. Nos muestra el deseo innato de controlar nuestro destino, de dejar un legado, de ser recordados. Pero también nos enseña que cuando esa ambición se desvía de propósitos mayores, puede convertirse en una caída inevitable. Las lecciones de Nimrod están presentes en cada decisión que tomamos como individuos y como sociedad. Su historia nos desafía a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué estamos construyendo? ¿Estamos levantando algo para unir e inspirar o para alimentar nuestro orgullo? El mundo que él ayudó a moldear, con sus ciudades y sistemas, aún lleva fragmentos de su visión, pero también las grietas que surgieron de su desobediencia. Nimrod nos enseña que la verdadera fuerza no radica en desafiar los cielos, sino en reconocer nuestros límites y vivir en armonía con ellos. Es un recordatorio de que la ambición puede ser un arma de doble filo, capaz de elevarnos a grandes alturas, pero también de llevarnos a la ruina. Y así, mientras reflexionamos sobre la historia de este cazador que buscó conquistarlo todo, somos invitados a considerar lo que realmente importa. No solo las piedras que levantamos, sino las vidas que tocamos, los valores que vivimos y la forma en que elegimos caminar en la tierra que nos ha sido dada. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando relatos de fe, superación y reflexión, no olvides darle like a este video, compartirlo con quienes amas y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, seguiremos descubriendo las poderosas lecciones que nos ofrece la Biblia.